Homenaje al último tlatoani mexica. México es una nación maravillosa. Nuestra grandeza se remonta a las grandes civilizaciones que habitaron y siguen habitando estas tierras desde hace cientos de años y que dieron a la humanidad valiosos conocimientos sobre el cosmos, los ciclos del tiempo, nos dieron y nos dejan lenguas vivas que hoy son orgullo de México y construyeron obras arquitectónicas extraordinarias, como la antigua Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, que venía con los invasores españoles, describe de la siguiente forma la primera vez que entraron a Tenochtitlan. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como las que estábamos viendo. Los mexicas nos dejaron testimonios de su sabiduría y grandeza en esculturas diversas, la Coatlicue, el llamado calendario azteca, también conocido como la Piedra del Sol, construcciones como lo que aún podemos observar del Templo Mayor, en su escritura, que después fue contenida en códices y textiles, en las historias de resistencia que pese a los intentos por destruirlas, han pasado de generación en generación y han llegado hasta nuestros días para nutrir nuestro espíritu. Cuauhtémoc fue el último güey tlatoani mexica. Se cree que nació en 1496, el año Tecpatl, cuchillo de pedernal en la cuenta de los antiguos mexicanos. Desde los 3 años hasta los 15 fue educado en el Calmecac. Ahí, además de los principios de obediencia y sobriedad, el niño Cuauhtémoc aprendió de astronomía, de religión, conocía el uso del calendario lunar y del calendario solar. También realizaba prácticas como el ayuno y bañarse en las aguas heladas del estanque sagrado para templar su carácter guerrero. Cuauhtémoc se integró a las batallas contra la invasión española durante el gobierno de Moctezuma. Por su presteza en el combate, alcanzó el grado de jefe de los ejércitos aztecas en náhuatl, Tlacatecutli, y se convirtió en el señor de Tlatelolco. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc ocupó el trono de la gran Tenochtitlan. Es por eso que el poeta Ramón López Velarde lo llama joven abuelo, en ese bello poema, La suave patria. Su juventud, sin embargo, no le impidió gobernar con la valentía y el honor que los tiempos requerían. Cuauhtémoc se convirtió en güey tlatoani después del corto periodo de Cuitláhuac en febrero de 1521, en plena invasión de las tropas españolas que además de armas de fuego habían traído consigo la viruela, que desencadenó muchas muertes entre el pueblo mexica. Entre sus primeras tareas estaban las de cuidar la recuperación de su pueblo por la enfermedad, reconstruir la ciudad después de la destrucción y, sobre todo, seguir preparando la defensa de Tenochtitlan
porque se avecinaba una nueva avanzada de las tropas invasoras. Cuauhtémoc estaba en una situación muy adversa. Su ejército estaba diezmado a causa de la viruela y de las batallas pasadas. Tampoco contaba con el mismo tipo de armas que los invasores. Sin embargo, en lo que se conoce como el sitio de la Gran Tenochtitlan, Cuauhtémoc y el pueblo mexica defendieron con honor y fiereza su gran nación. Con ingenio y habilidad, por la noche lograban recuperar los puentes que los españoles tomaban de día. También recurrieron a ataques desde las azoteas de las casas de la ciudad y en el asalto al Templo Mayor lograron tomar más de 50 prisioneros. Viendo lo difícil que era vencer a los mexicas, Cortés decidió cortar la entrada de alimentos. El conquistador esperaba que el hambre los hiciera rendirse. Entonces Cuauhtémoc reunió a su consejo de señores. Les consultó los pasos a seguir y los ancianos respondieron que era necesario continuar con la defensa de la ciudad y de su pueblo. Se cuenta entonces que Cuauhtémoc decidió llevar a cabo una última estrategia, una acción que amalgamaba la visión espiritual y guerrera del pueblo mexica. El Güey Tlatoani ordenó que un guerrero se vistiera con la armadura sagrada del tecolote con plumas de quetzal que había sido usada por su padre, Ahuizotl. Lamentablemente, todas las estrategias fallaron. La Gran Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 y Cuauhtémoc fue capturado y obligado a llamar a la rendición de su pueblo. Pero aún en esas circunstancias tan desalentadoras, el último Tlatoani mexica nos legó grandes enseñanzas. Según recuperan cronistas como Fernando de Alba, cuando Cuauhtémoc fue llevado ante Hernán Cortés, el Tlatoani le dijo: «Señor Malinche, ya que he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él». Cortés decidió no hacerlo y lo mantuvo como prisionero por varios años en distintos lugares, uno de los cuales fue el actual Coyoacán. De ahí viene otra de las anécdotas con la que las mexicanas y mexicanos identificamos al gran Cuauhtémoc. Aunque ya había tomado Tenochtitlan, los españoles seguían destruyendo la ciudad en busca de oro. Como no les parecía suficiente cantidad, el tesorero español ordenó torturar a Cuauhtémoc para saber en dónde estaba el resto del oro mexica. Los españoles pusieron aceite hirviendo en las plantas de los pies y en las palmas de las manos del último emperador mexica y del señor de Tacuba que lo acompañaba en su cautiverio. Este último, presa del dolor, le pidió a Cuauhtémoc que confesara, a lo que el Tlatoani respondió: ¿estoy acaso en un baño o un deleite? En su torpe codicia, aquellos invasores nunca supieron que el único tesoro del imperio mexica, el oro verdadero, era el espíritu valiente, soberano y resistente de las mujeres y hombres que defendieron con heroísmo hasta el último momento a su nación, a su patria. Cuando Cuauhtémoc no tuvo más remedio que pedir la rendición de su pueblo, encontró las palabras precisas para brindarles consuelo y esperanza en el futuro. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Hoy Cuauhtémoc nos brinda el sol que nos alumbra. Cortés mantuvo prisionero a Cuauhtémoc y lo llevó consigo en su expedición hacia Hubieras, que es actualmente Honduras.
Era tanto su temor porque el Güey Tlatoani pudiera inspirar a su pueblo e iniciar una revuelta que ordenó su ejecución. Cuauhtémoc, cuyo nombre en español significa águila que desciende, fue colgado de una ceiba, el árbol sagrado para los mayas, un 28 de febrero de 1525 en Eloy, Tenosique, Tabasco. La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Con la colonia se estableció una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas y surgió el abominable racismo que todavía permanece en algunos y que nosotros queremos erradicar por completo. La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México. Y además, perdonar por las atrocidades cometidas contra los mexicas y otros pueblos y por el cruel asesinato de Cuauhtémoc. Todavía es tiempo. Engrandece a quien lo ofrece y a quien lo otorga. El humanismo mexicano tiene su origen en los pueblos originarios. Las raíces del pensamiento de la Cuarta Transformación vienen de historias de heroísmo y amor a la patria, como esta que nos inspira a continuar por el camino de la rectitud, la honestidad, el patriotismo y la defensa de la soberanía. Las mexicanas y los mexicanos no reconocemos en Cuauhtémoc, porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos la fuerza para seguir manteniendo nuestros principios de libertad, de justicia, de soberanía y de independencia. Parafraseando al poeta zacatecano, hoy decimos: joven abuelo, escúchanos loarte, escúchanos rendirte de honores de Estado que tu altura moral y patriótica merece. Hoy, a 500 años de tu ejecución, renovamos nuestra admiración y respeto por tu vida dedicada a la defensa digna de tu pueblo. Para las mexicanas y los mexicanos, Cuauhtémoc representa a nuestras ancestras y ancestros que nos legaron con amor y valentía la defensa y resistencia cultural de nuestra nación frente a quien pretenda violar su soberanía. Representa la dignidad de un pueblo libre y resistente. El día de hoy, pese a los múltiples intentos de aniquilamiento que hubo en toda la historia de México, su cultura y sus tradiciones engrandecen al México de hoy y del mañana. Por eso, que lo sepa el mundo entero. Repetimos este poema anónimo mexica: en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Noble Cuauhtémoc, águila que desciende con valor sobre el campo de batalla. Hoy elevamos nuestra voz más allá del tiempo para honrar tu nombre, tu sacrificio y tu legado eterno. Tú, el último guardián de Tenochtitlan, el rostro inquebrantable de un pueblo que, ante el fuego y el hierro, eligió resistir con dignidad.
En tus manos cargaste el peso de un imperio que se desvanecía entre el humo de la guerra, pero en tu corazón guardaste la fuerza de los jaguares, la sabiduría de los abuelos y el amor por esta tierra sagrada. Cuando el cielo se oscureció y las canoas se llenaron de lágrimas, tú no claudicaste. Defendiste cada piedra de nuestro gran templo con un coraje que aún resuena en los valles y montañas de Anáhuac. ¿Cómo no agradecerte, oh Cuauhtémoc, amado del mundo, por tu entrega? Mientras las armas extrañas intentaban borrar nuestra historia, tú te convertiste en raíz profunda, firme, indomable y eterna. Incluso cuando el dolor te rodeó, cuando la traición y la codicia mancharon tu piel, mantuviste la frente en alto, como el quetzal que no se dobla sus plumas ante la tormenta. Tu nombre, Cuauhtémoc, águila que cae, no es símbolo de derrota, sino de renacimiento, porque aunque el templo mayor fue cubierto de polvo, tu espíritu sembró la semilla de la resistencia. En tu silencio ante el tormento, enseñaste que hay victorias que no se miden con triunfos, sino con honor. Y en tu último aliento nos legaste una promesa: mi sangre regará la tierra, pero México vivirá. Hoy, al recordarte, no vemos al cautivo de los caminos de hubieras, sino que al guerrero que ilumina nuestra identidad. Tus ideales vuelan en el estandarte de la patria, tus sueños habitan en los rostros de quienes luchan por justicia, y tu amor por la cultura mexica late en cada danza, en cada palabra náhuatl, en cada sol que nace sobre el lago. Cuauhtémoc, gracias Cuauhtémoc, porque fuiste el puente entre dos mundos, el faro en la noche más oscura. Tu sangre no se perdió en vano, se convirtió en río que alimenta nuestra memoria. Mientras existan voces que pronuncie tu nombre, mientras haya corazones que recuerden tu lucha, tú seguirás siendo el tlatoani inmortal, el rostro de la patria que nunca se rinde. Hasta la muerte por nuestra madre, México. Descansa en paz, guerrero. Tu historia no termina, renace en nosotros.